Cordial saludo. En esta ocasión expondremos el informe de la visita realizada a la planta de tratamiento de aguas residuales de Salitre en la ciudad de Bogotá. Mi nombre es César Leonardo Cruz Cortés, eh, estudiante del programa de Ingeniería Civil a Distancia. Y sin más, pues pasemos a dar inicio al tema. Como vemos en esta diapositiva, pues señalo mi persona pues para documentar y registrar que sí, evidentemente estuve realizando la visita a campo el día 17 de octubre con varios compañeros adicionales. Eh, Trabajo de manera individual, mi presentación va a ser únicamente yo y pues continúo. La planta de tratamiento de aguas residuales ampliada y optimizada de Bogotá corresponde a la fase 2 de ampliación. En la planta de tratamiento de aguas residuales se encuentra localizada en la ciudad de Bogotá, más exactamente en la localidad de Engativá, en las siguientes coordenadas: en 4.7359 y menos 74,1207. La Petar Salitre se encuentra en la calle 80 121 98. Ese sería el acceso por el occidente de la ciudad. Bogotá y la vía Lisboa en Suba, kilómetro 1.5. Esta planta intercepta aguas residuales del norte de la ciudad, aproximadamente desde la calle 26, que es la que nos conduce también al aeropuerto de la ciudad, hacia el norte, hacia la calle 200. Esta imagen es tomada de Google Earth, en la que evidenciamos las hectáreas o el área construida como tal de la PETAR, que corresponden a, a 13.96 hectáreas aproximadamente. Cuenta con 164 trabajadores esta planta. Como vemos, los canales de acceso al sistema de pretratamiento se ve localizado por esta zona, donde podemos señalar comienza nuestro proceso de tratamiento de las aguas. La capacidad o caudal del diseño para la planta Salitre es de 10,1 metros cúbicos sobre segundo de diseño, pero el caudal medio tratado es de 7 metros cúbicos aproximadamente. Puede variar dependiendo las condiciones climatológicas como tal. Es decir, si tenemos lluvias fuertes, esporádicamente se pueden filtrar algo de aguas lluvias en la captación de aguas residuales y puede aumentar un poco el caudal que ingresa a la planta para tratar. La carga orgánica en términos de DQO o DBO, demanda bioquímica de oxígeno. El valor de la carga orgánica en términos de demanda bioquímica de oxígeno es igual o menor a 3 miligramos por litro, de acuerdo a lo que nos reporta la PETAR. A continuación vamos a exponer el flujograma de las diferentes actividades realizadas en la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Bogotá, el Salitre. En primera instancia, tenemos la entrada del material o del agua contaminada, agua residual, a la primera trampa de rocas que ingresa en esta zona, como lo podemos ver en la imagen. Posteriormente pasamos a un cribado grueso, que es donde retiramos
basuras, cualquier tipo de elemento que vengan disueltas o vengan dentro del agua, se retiran a través de unas barras dispuestas horizontalmente, quedan atrapados allí los residuos de mayor tamaño. Si que se atasca de alguna manera este filtro, se procede a retirar de forma manual los componentes. Posteriormente, el agua, después de que ha pasado estas rejillas, se bombea al siguiente proceso. Son bombas de una capacidad alta de bombeo de agua. Posteriormente pasamos al cribado fino, que son una serie de mallas que van ingresando al torrente de agua y van cribando o van tamizando el agua que va circulando, captando todos estos sólidos de un tamaño más pequeño, ¿sí? De los 4 milímetros hacia abajo. Todo esto se capta, se recepciona y se lleva a unas prensas de centrifugado que hacen es evacuar la humedad de todos estos sólidos para que sea mucho más fácil tratarlos, manejarlos o disponerlos como tal. Estos sólidos van a ser dispuestos en el relleno sanitario con que dispone la ciudad de Bogotá, relleno sanitario Doña Juana, ubicado al sur de la ciudad. Posteriormente al cribado fino, el agua sigue su curso hasta el retiro de las arenas y el material flotante. Allí se dispone en unos espacios de gran dimensión en donde son retiradas las arenas a través de un bombeo suave de aire en todo el área del tanque donde está dispuesto el agua. Hace este bombeo suave de aire a lo largo del área del tanque, hace que uno salgan las arenas o se sedimenten las arenas, mejor esa es la palabra, y también se comienzan a separar las grasas como tal en esta zona. A través del proceso de aireación, las grasas se van separando y las partículas más pesaditas, más gruesas van al fondo, en donde nuevamente se recuperan y se les hace una extracción o se prensan también extracción de agua adicional para que sea mucho más fácil el manejo de estos sólidos como tal. Posteriormente, la cámara de reparto lleva esta agua que ya ha sufrido su eliminación de material grueso, cribado de finos, retiro de arenas, va a las cámaras de reparto, en donde se va a realizar nuestra decantación primaria. En esta decantación primaria se van a producir o el objetivo principal de esta decantación es eliminar gran parte de los sólidos sedimentables y materias flotantes, aprovechando la gravedad que ya nos lleva el agua, saliendo de la siguiente fase. Se alimentan 4 cámaras de reparto, entregan agua a 14 decantadores. Los lodos decantados en esta zona son bombeados a los espesadores existentes y sobrenadantes o retirados para llevarlos a una cámara encargada de recibir los residuos. Posteriormente, todos estos sólidos recuperados en estos tanques van a unos reactores biológicos. En estos reactores biológicos se realiza mediante tecnología de lodos activados.
Se cuentan con 6 balsas, las cuales se encargan de recibir agua tratada en el proceso primario de decantación para realizar el proceso biológico, el cual es llevado a cabo por medio de un manto de lodos completamente mezclado, bien sea con polímeros, también se le pone una serie de polímeros y demás para que sea mucho más fácil manejar estos lodos. También el sistema de aireación operado a través de sopladores que permiten brindar inyección de oxígeno al cultivo de microorganismos. Este proceso se conoce como licor de mezcla, el cual es removido en el siguiente proceso. Okay, pasamos a la línea de lodos. Los clasificadores secundarios. En esta sección, antes de llegar a los clasificadores secundarios, vamos a explicar un poco la línea de lodos, cómo se maneja. En primer lugar, el espesamiento de los lodos se hace, como ya les comentaba, a través de la incorporación de unos polímeros que van a permitir mover mejor el material, mezclándolo y homogenizando. Luego pasamos a unas mesas vibratorias de los desechos de lodo del biogás. Son almacenados y enviados a estas mesas para mezclarlas y homogenizarlas en los tanques mixtos para obtener un lodo de características necesarias para poder alimentar los digestores. Luego pasamos a la digestión. Los lodos mixtos son bombeados hacia las estructuras de digestión reduciendo la materia orgánica y sólidos presentes en ellos, lo que implica una cantidad de lodo menor a deshidratar. La digestión que ocurre en estas estructuras de tipo anaeróbica, degradación de materia orgánica en ausencia de oxígeno, es realizada por bacterias que se alimentan de la materia orgánica presente en los lodos mixtos, producto de la degradación anaeróbica que genera el biogás, el cual es tratado y utilizado en la línea de gas, es decir, dentro del mismo proceso. Por último, el almacenamiento de los lodos deshidratados es el biosólido producido en las centrífugas de deshidratación, es decir, les evacuamos todo el agüita que les pudo haber quedado. Se almacena en estructuras conocidas como silos, las cuales permiten almacenar el lodo deshidratado para ser aprovechado posteriormente. En esta parte es clave conocer hacia dónde podrían ir este lodo deshidratado, que pues no es apto aún para cultivos como tal de cualquier tipo de material o vegetal, perdón, que vayamos a usar posteriormente en el consumo humano. Por ahora solo se está usando en la rehabilitación de parques, espacios verdes y demás. Posteriormente a la línea de lodos pasamos a los clasificadores secundarios, en donde el agua nuevamente llega a unos estanques de una alta capacidad de almacenamiento, en donde el agua ingresa por el medio nuevamente y a través de los reboses laterales el agua finalmente ya pierde algo más de sólidos que pueda realizar y posteriormente por canales es llevado a la salida o a la desembocadura de la planta de tratamiento, donde se pone nuevamente en el río Bogotá, un agua que ya ha salido con mejores características con las que ha ingresado. La calidad de las aguas residuales. Las aguas residuales tratadas de la ciudad de Bogotá son domésticas principalmente. Sin embargo, se tratan en menor proporción aguas residuales de tipo industrial y comercial. En cuanto a las aguas residuales domésticas, provienen de hogares que incluyen aguas negras, que son las de los inodoros, las aguas grises, que se caracterizan por ser de lavamanos, duchas, cocinas. En cuanto a aguas residenciales industriales que se recolectan en menor proporción,
corresponden a aguas desalojadas en oficinas, comercios e industrias pequeñas. Las aguas residuales comerciales ingresan al sistema, corresponden a restaurantes, tiendas y hoteles. Por los canales de captación residuales que conducen al Apitar Salitre no se recolectan aguas residuales agrícolas o de minería. Se consultó los datos se recolectaron datos mejor de los registros de calidad del agua de la fuente de agua residual cruda que ingresa al Apetar. Y tenemos lo siguiente: agua cruda versus agua tratada. Para el DBO del agua cruda corresponde a 201,6 miligramos litro. Cuando la vemos ya tratada nos va a quedar en 16,2 miligramos litros. Posteriormente revisamos el DQO 450,8 como valor de entrada. Después del tratamiento se logra bajar hasta 71,6 miligramos litro. Y los sólidos suspendidos totales, que ingresaron en una proporción de 150,9 miligramos litro, se redujeron hasta 12,1 miligramos litro. Es decir, que el agua tratada en esta planta va con unas condiciones mucho mejores con la que pudiese irse al río sin ningún tipo de tratamiento. Vamos a hacer un ejercicio aquí sencillo, que sería estimar el porcentaje eliminado respecto a el 16,2 es un valor muy bajo y estaríamos dentro de la normatividad vigente. Nos preguntan si esta agua residual tratada podría recibir un tratamiento biológico químico de acuerdo a la relación de DQO o de DBO. Efectivamente, cuando hacemos esta relación, yo me devuelvo un segundo a la diapositiva anterior, decimos que tenemos unos valores de entrada, en el caso del DBO, de 201,6, DBO sería la relación de QO, que sería, 450,8 entre el 201,6, que ese es el DBO, nuestro DBO del agua cruda, nos da un valor de 2,23, es decir, es mayor a 2, por lo tanto requiere un tratamiento físico-químico adicional para bajar esta demanda de oxígeno. Yo creería que si se hiciera la cloración del agua y demás, que es lo que está pendiente en estas plantas, podría entregarse un agua de menor calidad al río, pero pues hasta tanto no esté el Apetar de la planta de Canoas, pues sería desperdiciar este tipo de químicos o elementos que se usen para clorar el agua, que posteriormente se puede o se contamina mucho más aguas abajo. Pero sí, evidentemente, a mi juicio, se debe considerar un tratamiento físico-químico. Tren de pretratamiento y tren de tratamiento principal. Vamos a indicar la tecnología que se usa en la planta de salitre. Se emplea el sistema de lodos activados para el tratamiento biológico de aguas residuales. Esta tecnología se basa en la oxidación biológica de la materia orgánica. ¿Cómo se hace? Proceso. Espesamiento de lodo primario. El lodo de los decantadores primarios se espesa con
espesadores gravitacionales, es decir, unos elementos que van girando muy lentamente y van haciendo que se precipiten los sólidos. Esto reduce la humedad. El lodo resultante va al tanque de lodos mixtos para su digestión posterior. Mesas espesadoras. Los desechos de lodo biológico o WAS son almacenados y enviados a las mesas espesadoras para incrementar la concentración de sólidos en un valor aproximado de 5 a 10%. Los lodos de las mesas espesadoras son mezclados con los lodos bombeados provenientes de espesadores por gravedad, los cuales son homogenizados en el tanque de lodo mixto, que procura obtener un lodo con características necesarias para alimentar los biodigestores. En cuanto a la digestión, los lodos mixtos son bombeados a estructuras con menos lodos para deshidratar. La digestión es anaeróbica y se realiza en bacterias que consumen materia orgánica, siempre conservando los 35 grados de temperatura para mantener vivas estas bacterias que nos van a ayudar a nuestro proceso. La deshidratación de lodos. El lodo digerido se almacena en un tanque para deshidratación por centrífuga, es decir, que giran a altas velocidades para extraer el agua. Almacenamiento de lodos. El biosólido deshidratado se almacena en silos para su uso posterior. En cuanto al pretratamiento de las aguas residuales. El pretratamiento de aguas residuales es una etapa crucial en el proceso de la depuración del agua, que permite eliminar los contaminantes de mayor tamaño y facilita los tratamientos posteriores. Esta fase inicial de agua pasa por varios procesos físicos y químicos para eliminar los residuos gruesos, las partículas suspendidas y algunos contaminantes disueltos. Filtración de basuras. El primer paso del pretratamiento consiste en filtrar el agua para eliminar las basuras y objetos grandes que puedan estar presentes en ella. Este proceso se realiza usando rejillas o mallas de diferentes tamaños que retienen los residuos sólidos, como ya lo habíamos conversado anteriormente. En el flujograma, dependiendo del tamaño de las mallas, se pueden remover desde plásticos, hojas y trozos, madera, hasta objetos más grandes que podían dañar los equipos en los tratamientos posteriores. Eliminación de arenas y grasas. Después de la filtración del agua pasa por unos canales de desarenado que separan las partículas más pesadas, como la arena, mediante la sedimentación, como ya lo conversábamos también al inicio en nuestro flujograma. El tratamiento químico con cloruro férrico y polímero. Una vez las partículas grandes han sido removidas, se agregan productos químicos al agua para ayudar a tratar partículas más pequeñas que aún permanecen suspendidas, es decir, como una floculación, y se llevan hasta el fondo. Se utilizan dos productos, cloruro férrico y polímero. El cloruro férrico actúa como coagulante, ayudando a desestabilizar las partículas suspendidas en el agua. Las partículas que normalmente se agrupan por sí solas se unen gracias a la acción del cloruro férrico. Las coge, las aglutina y las precipita. El polímero, por su parte, actúa como un floculante. Su función es aglomerar las pequeñas partículas que han sido desestabilizadas, formando flocks. Cogen muchas partículas y se agrupan. Los flocks son grupos de partículas unidas que tienen un tamaño mayor y una densidad superior, la que facilita su separación el agua en etapas posteriores. La formación de flocks o coagulación resulta en la formación de flocks. Son partículas agrupadas más grandes y pesadas que las partículas individuales. Debido a su tamaño mayor, tienden a sedimentarse y ser más fácil retiradas de las siguientes etapas de pretratamiento. En cuanto al tratamiento primario de aguas residuales, el tratamiento primario de aguas residuales es una etapa crucial, ya lo vimos. Son sólidos suspendidos que no han sido eliminados durante el pretratamiento, como ya lo conversamos. Se somete a procesos de sedimentación y contaminantes más pesados
para separarlos del agua. Una vez el agua ha salido flocculada, es conducida en tanques sedimentadores, que son grandes estructuras diseñadas específicamente para permitir la separación de las partículas sólidas. La sedimentación de los flux. Los tanques sedimentadores, el agua permanece tranquila, lo que permite que los flux aglomerados de las partículas de materia orgánica se asienten o sedimenten debido a la gravedad. La separación de la materia orgánica se obtiene o se hace reduciendo significativamente los contaminantes en el efluente. El lodo primario se forma en el fondo del tanque y es extraído periódicamente en tratados posteriores, en etapas de tratados de lodo, mientras que el agua que se encuentra en la parte superior del tanque, ya tratada de manera primaria, se descarga y dirige a la siguiente etapa de tratamiento. Ya conversamos un poco. El agua tratada después de permanecer en los sedimentadores está en la fase de tratamiento primario. Ahora es libre de gran cantidad de sólidos suspendidos, es libre de esos sólidos suspendidos y materia orgánica. Se considera apta para entrega nuevamente al río Bogotá u otro receptor. Hasta ahí es la etapa de la petar del salitre. Si bien el agua tratada no está completamente limpia, lo que ya conversábamos, el tratamiento reduce significativamente su carga contaminante, especialmente en cuanto a sólidos y materia orgánica, y prepara el agua para las siguientes etapas de tratamiento como el tratamiento secundario. ¿Qué equipos se usan en este proceso? Para el pretratamiento se usan rejas, tamices, desarenadores, desengrasadores y sistemas de dosificación de químicos. Para el tratamiento primario se usan tanques sedimentadores, sistemas de extracción de lodos, canales de distribución y colectores. Cumplimiento con la normatividad. Recolección de información sobre registros de calidad de agua vertimiento. Indicar cuáles son los parámetros de calidad del agua que son evaluados durante la operación de la planta. Se evalúa una serie de parámetros, que es la demanda bioquímica de oxígeno, del agua cruda y el post. La descripción mide la cantidad de oxígeno requerido para que los microorganismos anaeróbicos puedan descomponer la materia orgánica. Es importante que se vaya controlando este parámetro por lo menos 5 días a 20 grados. La demanda química de oxígeno también se mide en esta planta. Los sólidos suspendidos totales es un parámetro que se mide constantemente para evaluar el estado de tratamiento. En cuanto a los sólidos suspendidos totales, son un indicador de turbidez del agua. Un alto nivel de sólidos suspendidos totales en el afluente tratado podía afectar la calidad del agua y los ecosistemas acuáticos, reduciendo la penetración de luz y afectando la fotosíntesis de los organismos acuáticos. El pH también se controla, es decir, que el pH debe estar más o menos en 7, que es un valor neutro. Si se va hacia arriba es básico, si se va hacia abajo es muy ácido. El oxígeno disuelto se controla también en la petar del salitre. Asimismo, como los coliformes fecales. Son bacterias que se encuentran en los intestinos de los humanos y animales y sirven como indicadores de contaminante fecal del agua. Metales pesados como el plomo, mercurio, cadmio se controlan también. Los procesos de calidad o a través del laboratorio se pueden determinar la cantidad de estos componentes. La presencia de estos metales pesados en el agua tratada puede ser peligrosa para los ecosistemas acuáticos y para la salud humana, por lo que se deben controlar en los vertimientos. Nutrientes como el nitrógeno y el fósforo. El monitoreo de estos dos componentes es crucial para evitar la contaminación por eutrofización de los cuerpos de agua receptores. La turbidez es importante. La turbidez puede afectar la vía acuática, ya que interfiere en la penetración de luz para futuros estudios. En cuanto al cumplimiento de la normatividad, se cotejó los resultados obtenidos en esta planta versus la tabla de la resolución 0631 del 2015,
en el artículo 8. Y si vemos el agua entregada al cauce del río Bogotá, corresponde en el caso del DBO, miremos acá el DBO, para aguas residuales que son vertidas a acueductos o cuerpos superficiales debe ser de 90 miligramos litro y estamos vertiendo 12, es decir, estamos muy por debajo. En cuanto al DQO, dice que máximo 200 y se están vertiendo 71,6, es decir, se está cumpliendo con la normatividad. Los valores se registran menores a los máximos estipulados en el artículo 8 de dicha resolución. Los porcentajes de eficiencia de remoción de las diferentes unidades de tratamiento. En el pretratamiento tenemos una eficiencia del 70 al 90% de sólidos grandes, de arenas y sólidos del 90 al 95%, de grasas y aceites de 60 a 80%. Para el tratamiento primario tenemos una eficiencia de remoción para la PETAR de sólidos suspendidos de 50 a 70% y de materia orgánica de 20 a 30%. Para el tratamiento secundario, en los lodos activos, la eficiencia de remoción del DBO es del 85 al 95%, del DQO del 70 al 90% y los sólidos suspendidos del 90 al 95%. Muchas gracias, agradezco por la atención prestada.